Buenas noches. El día de hoy voy a presentar un argumento personal con respecto a lo que es la reforma agraria en el aspecto político, económico y social. ¿Sí? Eh, para empezar, buenas noches. Eh, como bien lo decía, hoy quiero presentar mi postura clara si la reforma agraria en el Perú, impulsada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, fue o no beneficiosa. Mi posición es la siguiente. En mi opinión personal, sí fue beneficioso desde el punto de vista político y social porque cambió estructuras históricas de poder y abrió espacios de ciudadanía para el mundo rural. Sin embargo, desde el punto de vista económico, su balance fue mixto. Tuvo una intención transformadora y necesaria, pero enfrentó problemas de implementación, gestión y productividad que limitaron sus resultados en el corto y mediano plazo para sostener esta postura. Eh, a continuación voy a desarrollar un argumento por cada aspecto político, económico y social. En el argumento político, o en lo político, la reforma agraria fue beneficiosa porque desmontó una estructura de poder concentrada que por décadas e incluso siglos dominó gran parte del campo peruano. Antes de la reforma, la propiedad de la tierra no era solo un tema económico, era también una fuente directa de autoridad local. Quien controlaba la tierra controlaba las relaciones laborales, el acceso a oportunidades, la influencia en autoridades y muchas veces incluso la forma en que se resolvían conflictos. Con la reforma, el Estado interviene para romper esa concentración y eso tiene un efecto político central. Debilita el poder tradicional del gamonalismo y de la élite terrateniente y coloca al campesinado como un actor con mayor reconocimiento y capacidad de organización. Ahora bien, es cierto que fue un proceso con decisiones verticales y tensiones porque el Estado militar concentró poder y aplicó cambios de manera rápida, pero aún así, el resultado político de fondo fue contundente. La estructura de denominación rural se alteró y el país empezó a discutir la propiedad y la ciudadanía desde una lógica menos oligárquica. Por eso, políticamente, se fue un cambio beneficioso e históricamente significativo. Dentro del argumento económico, económicamente el balance es más complejo. Mi argumento es que la reforma agraria fue necesaria como corrección estructural, pero su impacto económico inmediato fue irregular, principalmente por los costos de transición y por los problemas en la gestión posterior. ¿Qué significó esto? Primero, que una reforma de esta magnitud no cambia solo dueños, cambia también reglas, incentivos, acceso a crédito y decisiones de inversión. En un contexto de reorganización acelerada, es común que aparezca incertidumbre y eso puede frenar inversiones y decisiones productivas. Segundo, muchas unidades productivas pasaron a formas asociativas como cooperativas, que requerían capacidades administrativas, planificación, liderazgo técnico y articulación con mercados. Y ahí se dieron dificultades. No siempre hubo suficiente asistencia técnica, financiamiento, infraestructuras o capacitación para que esas organizaciones sean sostenibles y competitivas. En términos simples, repartir o reorganizar la tierra no garantiza automáticamente productividad, porque la productividad depende también de tecnología, riesgos, caminos, maquinaria, acceso e insumos y gestión de mercados. Entonces, ¿fue un fracaso económico? No necesariamente fue un proceso con logros y límites. Su aporte económico más importante estuvo en abrir la posibilidad de un agro menos feudal y con más participación, pero el costo fue que en varios casos la productividad no se manejó como se esperaba y se generaron ineficiencias como debilidades institucionales. Por eso digo que su balance económico es mixto, transformadora en intención, pero limitada en resultados por la reforma de implementación y soporte productivo. El argumento social. En lo social, mi postura es que la reforma agraria fue claramente beneficiosa porque produjo un cambio profundo en dignidad, derechos y reconocimiento del mundo rural. Para muchas familias campesinas, el impacto no se resume en recibir tierra o participar en una organización productiva. El impacto estuvo en el cambio de estatus,
pasar de una condición de subordinación histórica a una condición de mayor reconocimiento social. La reforma ayudó a romper relaciones laborales abusivas y estructuras sociales donde el campesino era visto como alguien inferior o destinado a obedecer. Además, fortaleció la organización social, la conciencia de los derechos y la exigencia de servicios, educación, salud, infraestructura. Incluso con sus problemas, la reforma agraria cambió el imaginario de país, puso en el centro el debate sobre desigualdad, inclusión y justicia social. Por supuesto, también generó conflictos, expectativas que no siempre se cumplieron, tensiones por límites, dificultades de sostenibilidad en algunas organizaciones, pero aún considerando esas tensiones, el saldo social más importante es que el campo peruano dejó de estar políticamente y simbólicamente sometido a una estructura tradicional de dominación. Eso socialmente es un avance o fue un avance histórico. Para culminar, en cuanto a mi opinión, mi postura es que la reforma agraria sí fue beneficiosa en lo político y en lo social, porque transformó relaciones de poder, amplió ciudadanía y reconfiguró la dignidad del campesino. En lo económico su balance fue mixto. Tuvo costos de transición y problemas de gestión que limitaron mejoras productivas sostenidas, especialmente cuando la transformación de la propiedad no fue acompañada por suficiente soporte técnico e institucional. Si medimos las reformas solo por productividad inmediata, podemos verlo como insuficiente, pero si lo evaluamos como reforma histórica y reordenamiento social, su impacto es innegablemente. Gracias.